¿Cómo les va? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Esto es Línea Directa, quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti, en la producción general, Cintia Gómez Cerrudo. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Alejandro Rosselló, que es presidente del Consejo Municipal de Rosario, concejal del Frente Cambiemos. Gracias por estar acá, Alejandro. No, gracias muy amable. A vos, Marcelo, por la invitación. Por favor. Bueno, ¿cómo calificas, Alejandro, la labor, tu labor en realidad, en el Consejo Municipal? ¿Qué labor venís desarrollando? ¿Cómo lo ves al Consejo? ¿Es un consejo que está trabajando mucho? La verdad que estamos contentos porque venimos con un consejo que está al servicio de la gente, un consejo que está a disposición del reclamo de cualquier vecino y bueno, a nosotros nos toca la parte de administrar el consejo, los fondos del consejo, los fondos públicos, pero también administrar la discusión política del consejo, que es lo que se está dando. Hasta ahora lo que venimos viendo se está dando con bastante respeto, tuvimos discusiones fuertes en el recinto, pero que son parte del debate político y venimos con un consejo municipal que está funcionando. Nosotros estamos muy pronto de largar en algunas cuestiones de gestión que se venía desarrollando con anterioridad en la presidencia anterior de Daniela León y estamos a punto de lanzar el Parlamento Digital, sí, que es eliminar en la gestión del Consejo el papel para tener un Consejo Municipal más eficiente, que trabaje mejor y eso va a tener como efecto en un Consejo Municipal que trabaje más y mejor para la gente. Yo creo que es un avance muy importante, ya que sería el primer Consejo Municipal con un Parlamento Digital, eliminando lo que es el papel en su funcionamiento, pero también con desafíos que tienen que ver con la obra que está terminando sobre la puesta en valor y también, y sobre todo, un Consejo Municipal que abre la discusión política dentro del Consejo, pero también que recibe y está al servicio de la gente. Y tener en cuenta siempre, Alejandro, cuando uno habla de estos temas, que salga el consejo de allí, ¿no? Que cada concejal salga detrás del escritorio, como decimos siempre, y esté de cara a los vecinos. Qué importante es eso, ¿no? Estar en la presencia de un concejal en los barrios de la ciudad de Rosario, ¿no? Yo lo decía en otro programa, yo creo que, y puedo hablar por mi blog, que nosotros tenemos una presencia muy fuerte en lo que son todos los barrios de la ciudad. Yo como presidente me hago un lugar para ir porque considero que es esencial ese contacto con la realidad que vive en la ciudad. Siempre decimos que la oficina del consejo, del concejal, no es en Córdoba y 1 de Mayo, sino tiene que ser toda la ciudad. Y es muy importante tener ese contacto porque nos da el marco de realidad de la situación que viven muchos rosarinos hoy en la ciudad de Rosario, en muchos barrios que están postergados, como es la situación de aquellos que no tienen los servicios básicos, que no tienen luz, no tienen pavimento, no tienen cloacas. Y la verdad que es muy importante para nosotros no desprendernos, tampoco encerrar en un trabajo burocrático, administrativo, que te hace no tener en cuenta esa realidad que vive Rosario. Nosotros estamos en política para cambiar esa realidad y en función de eso estamos trabajando para generar una propuesta que tenga que ver con darle al rosarino lo que yo creo que es un piso de dignidad básica. Luz, agua, cloacas, calles. Me parece que es muy importante ese contacto permanente con el barrio porque nos da la posibilidad también de conocer la necesidad, de estar cerca de esa necesidad del vecino y estando cerca uno siempre está en una mejor posición para ayudar y tratar de solucionar ese problema. ¿Hay respuestas desde el Ejecutivo Municipal ante un pedido de un concejal? ¿Hay respuestas rápidas? ¿Contestan? La verdad que no. Hemos sido muy críticos durante mucho tiempo sobre la información que se le requiere al Ejecutivo, porque muchas veces el concejal no tiene la capacidad técnica para averiguar o no tiene la información y previo a realizar un proyecto el concejal necesariamente necesita averiguar la información para luego de esa información generar un proyecto. Algunos pedidos lo contentan, pero la mayoría no, lo cual genera mucha preocupación. De hecho, en el Consejo se están aprobando muchos pedidos de cumplimiento de informes que tienen que ver con la información necesaria para que el concejal con esa información y a partir de esa información realice el proyecto de ordenanza que tienen por finalidad mejorar y generar un impacto en la vida de la gente de manera positiva. Hoy tenemos ese inconveniente, pero bueno, sin perjuicio de eso el Consejo no para de trabajar y la verdad que en cuanto a su producción y a la cantidad de ordenanzas, de decretos que saca el Consejo, la verdad que viene funcionando bien. Sí está esa patarrenga por parte de la Intendencia en no contar
con una rapidez en la información que necesita el Consejo para realizar la ordenanza. Se viene una discusión ahora sobre el tema de la nocturnidad en la ciudad de Rosario. Esto cuando, yo sé que ya se habló del tema, y cuándo podrá aprobarse, si habrá consenso, ¿no?, entre los concejales. Una de las cuestiones que yo tomé como presidente era empezar a viabilizar grandes discusiones que todavía no tuvo un consenso. Venimos de hace varios años con la discusión de la nocturnidad, y hoy en el Consejo se está discutiendo un borrador para llegar, escuchando a todas las voces, claro, tanto al Departamento Ejecutivo, a la gente que se dedica, pensando siempre en la seguridad de los chicos que salen, pero también en la tranquilidad de los padres, tratando de generar una noche segura, tratando de generar una presencia del Estado en la noche de la ciudad de Rosario que haga que cada padre no se quede con el corazón en la boca cada vez que su hijo salga. Es por eso que el Consejo está dando esa discusión, y creemos que antes de fin de año el Consejo Municipal va a sancionar una nueva norma que regule la actividad nocturna en la ciudad. ¿Se va a hablar un poco, se va a tratar el tema del horario de los boliches bailables, tanto en la apertura como el cierre? Yo creo, sí, se va a tratar, pero también creo que hay varias discusiones ahí, de generar una noche para aquellos más adolescentes, para aquellos que tienen mayor edad, cómo es el sistema de transporte público, dónde se va a hacer el foco, si el horario nocturno en verano es hasta una determinada hora, claro, y en invierno en otra. Es decir, no solo está la regulación de la noche del boliche, del local bailable, sino también cuáles son todas esas otras cuestiones que el Estado municipal tiene que garantizar, como el transporte y la seguridad en ese movimiento. Yo creo que es una temática integral que tiene que abordar el Consejo, pero también, y por eso es muy importante la opinión de todos los sectores, porque cada uno lo vive de una manera diferente y hay que lograr una norma que se cumpla, que se respete y no tener los problemas que tenemos hoy con esa vieja ordenanza que regula la noche, donde uno habilita un comercio con un rubro, pero luego lo modifica, claro, para, exactamente, lo modifica, claro, lo transgiversa, claro, en ese, claro, sentido. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque después el control sobre eso es mucho más difícil, claro, y hoy el municipio tiene una falla en el control. Lo vemos con un montón de temas que tienen que ver directamente con la seguridad. Claro, seguro. Alejandro Rosselló, el tema del transporte urbano de pasajeros, bueno, viene en discusión desde hace muchos años, siempre se trata el tema. Primero, preguntarte si realmente era inminente, era inevitable un nuevo aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. ¿Eso era inexorable? Y por otro lado, Cambiemos no está apoyando la implementación gradual del nuevo sistema de transporte, que quiere inclusive la concejala Irizar, ¿no? Yo creo que hubo un problema de diagnóstico. El Ejecutivo Municipal, la Intendenta, lanza un nuevo pliego de transporte para que se aplique en el 2015, los tiempos no se llegaron, pero tampoco el sistema genera los recursos para implementar ese nuevo sistema. Entonces, ese error de diagnóstico hace que hoy la ciudad de Rosario no pueda tener el nuevo sistema. ¿Por qué? Porque no existen los fondos para implementar ese nuevo sistema. Yo creo que no solo eso, sino que hoy cuesta mantener el viejo sistema. Es decir, había una realidad de los sueldos de los trabajadores en donde era inminente la dificultad del transporte. ¿Cómo podemos pensar en implementar un nuevo sistema con más recursos si hoy nos cuesta mantener el sistema actual, que necesita menos recursos que el nuevo sistema? Ese error de diagnóstico nos lleva hoy a tener un servicio público con dificultades, con necesidad de emparchar normativas para garantizar el servicio. Hoy el colectivo es el único medio de transporte que tiene el rosarino para ir a trabajar, para ir a estudiar. La responsabilidad que nosotros tenemos en el Consejo tiene que ver no con facilitar a la intendenta o no alguna cuestión de una modificación de una ordenanza, tiene que ver con darle al rosarino la posibilidad de poder ir a trabajar y estudiar. No gana nadie si el transporte público falla, pierde la ciudad, pierde el rosarino. Y ese es en ese sentido que nosotros siempre estuvimos en una responsabilidad desde el Ejecutivo, desde el Legislativo local, desde el Consejo Municipal, en pensar en el rosarino. Yo creo que en este tema, cuando uno ve lo que aporta Nación, cuando uno ve lo que aporta la municipalidad y cuando ve que ahí está el actor ausente, que es la provincia de Santa Fe, que no le importa el transporte público de la ciudad de Rosario, que no tiene la decisión política, porque la decisión política es ponerle más recursos a ese transporte,
y tratar de que no sea siempre la variable de ajuste el aumento del boleto que impacta en el bolsillo rosarino. Hoy tenemos a la provincia de Santa Fe ausente de la problemática del transporte en la ciudad de Rosario, y la verdad que consideramos que es un error. El gobernador se equivoca en función de no darle importancia, y no puede ser siempre, y nosotros lo venimos diciendo, que el rosarino se tenga que hacer cargo de ese error de diagnóstico del municipio pagando un boleto más caro. Vamos a dar una pausa y cuando volvamos te quiero preguntar sobre el tema de transbordos. Aparentemente puede haber una combinación ahí con el tema de las bicicletas. Te lo pregunto y lo respondés después. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Tres elefantes se columpiaban sobre la bolsa de Polimundi. Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante. Polimundi, la marca en bolsas de polietileno. Exíjala. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario, teléfono 425-5382, Joyería Renacimiento. Estudio Jurídico Integral, Civil, Laboral, Penal, Previsional. Doctores Omar Quiabrando, Alejandra Guerrero, Juan Manuel Lozada, Daniela Montenegro, Mariana Tomasín. Dorrego 1738, primer piso. Teléfono 0341-482-3122. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Maquinarias Miguel, máquinas para coser industriales, familiares y de cortar. Siempre el servicio de la industria de la confección. Triunvirato 596, Rosario. Teléfono 455-1334. Soy Juan Carlos Rolón, soy barrio de la zona 9. Me tomaron como chofer. Esta obra importante que están haciendo. Y para mí, yo que estoy hace muchos años acá, que nací acá, para nosotros es algo muy importante. Va a significar mucho para toda la zona. De las 3 inundaciones que tuvimos fue tremendo. Esto para nosotros es algo muy bueno. No, la verdad que para mí es un orgullo trabajar para esta obra. Más que soy acá en el barrio, la verdad que es algo muy bueno para mí. Para toda la vida, ya entonces esto es algo muy lindo. Servitec, servicio técnico de aire acondicionado, central y split, instalación, reparación, recargas, personal matriculado, teléfono 0341-154-682-178. Bueno, muy bien, seguimos en la última parte del programa, seguimos hablando con el concejal Alejandro Rosselló, presidente del Consejo. Había quedado pendiente una respuesta, Alejandro, el tema de los transbordos entre colectivos, si esto puede implementarse una combinación con las bicicletas. Hay varios proyectos, recuerdo uno del concejal Boazo, ahora hay un nuevo pedido del concejal Seno, pero considero que es un tema muy importante, que tiene que estar a disposición del rosarino, que es la movilidad integrada del servicio del ciudadano en función de colectivo a colectivo, el sistema de bicicletas que también forma parte de la movilidad de la ciudad y considerado también una forma de moverse. Por eso creo que es muy importante que se dé, pero también creo que tiene que haber una programación mucho más integral, porque eso me lleva al tema de las bicisendas. Claro. Y uno de los temas de las bicisendas es, primero teníamos la crítica que no podía ser solamente una banda de pintura como hay en algunas calles, que considero que es peligroso, lo pasa en Avenida Pellegrini, donde hay un ciclista y pasan por ahí un colectivo a 50 a 60 kilómetros por hora.
pero también me parece que tiene que haber un sistema integrado, no es cuestión de sumar cantidad de metros o kilómetros de bicicenda, sino que haya una planificación y un recorrido. Fueron varios pedidos del Consejo en ese sentido y me parece que es muy importante fomentar esto del transbordo porque necesitamos tener mayor movilidad pública en el centro de la ciudad y en los barrios. Por eso creo que es una buena iniciativa que el Ejecutivo tendría que implementar cuanto antes. Alejandro, en otro orden de temas, volvió el tema de los trapitos, los cuidacoches. Tuvo problemas la concejala Gilotti el otro día, la amenazaron, le quisieron cobrar anticipadamente un dinero. Bueno, ¿qué va a pasar con este tema? Porque, bueno, Roy López Molina decía, hay que prohibir la actividad de los cuidacoches. ¿Eso es así? O sea, ¿se puede llegar a implementar en la ciudad de Rosario? No hubo consenso para la prohibición de la actividad. Sí creo que lo que hay es un estado ausente. No existe hoy en la Municipalidad de Rosario algún mecanismo que tenga o que brinde seguridad. Le pasa a una concejal y tiene relevancia porque le pasa a un concejal, pero ¿a cuántas personas le pasa este tipo de cosas y no tiene una repercusión mediática? Hace muy poco el Ejecutivo Municipal había dicho que estaba controlado, sobre todo en esa zona, en la fluvial, estaba controlado el tema y para nada es así. Una persona que deja el auto, que no quiere pagar, que se niega, que la amenazan diciendo que, bueno, vamos a ver cómo encontrás el auto a la vuelta, y la verdad que preocupa mucho. Pero no solo eso, también preocupa que es una situación que se sigue propagando, es una situación en donde el Estado municipal no tiene ningún tipo de solución, porque llamó a la Guardia Urbana Municipal y no atiende. Ese es otro tema. En horarios de la noche, generalmente, porque me ha pasado, no atienden el teléfono. ¿Por qué razones no atienden? Al 0800, un teléfono fijo, me refiero a la Guardia Urbana Municipal, ¿no? ¿Por qué no atienden? La verdad que nosotros estamos haciendo pedidos de informe en el Consejo y bueno, se conecta con esto que hablábamos antes, no contenta los pedidos de informes, pero ahora, creo que cuando uno ve la carta orgánica de la Guardia Urbana Municipal es la prevención. Claro. No hacen prevención. Claro. Y una vez cometido el acto ilícito de amenaza, no hay ningún tipo de solución a la persona que está totalmente indefensa cuando consideramos que Rosario es una ciudad turística y la verdad que dejamos a la buena de Dios a cualquier persona que en un lugar donde se sabe que hay, en Pellegrini y Oroño también pasa lo mismo, son lugares donde se centran en este tipo de mafias y no tenemos un Estado municipal que responda ni para la prevención, una vez cometido ese hecho ilícito, porque es un delito de amenazas, no hay ningún tipo de solución. Entonces, le pasa a una concejal y tiene repercusión mediática. ¿A cuánta gente le pasa? Que vive presa de esa situación? Nosotros nos llegan casos donde hay gente que lo tiene en la puerta de la casa y vive una situación bastante incómoda. ¿Por qué? Porque vive situaciones de amenaza, vive situaciones de incomodidad, no puede dejar el auto en la puerta. Y la verdad que esto se agrava cuando uno paga por el espacio público, por estacionar en un lugar donde hay estacionamiento medio, tiene que pagar el estacionamiento medio y al trapito. Me parece que es una situación en donde el Estado municipal no está encontrando ningún tipo de solución y creo que tiene que rever esta situación, porque no estamos hablando de un tema que puede ser como el tránsito o la basura, estamos hablando de amenazas que sufren todos los ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad. Me parece que es grave. Por último, ya se nos termina el tiempo, pero si puede ser cortito. En el orden nacional, ¿cuál es tu mirada sobre este nuevo pedido, este ingreso de dinero de 50.000 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay una decisión del gobierno de Mauricio Macri de cambiar el rumbo que se venía manteniendo en los últimos 12 años del país y la verdad que esa situación tiene un costo. Decía el presidente, nos han dicho que la energía era gratis, nos han dicho que el Estado podía subvencionar un montón de cuestiones que no existen en el mundo. Y la verdad que el cambio que se quiere insertar en un país que se tiene que centrar en la generación de empleo, en la producción, tiene un costo. Y la verdad que después de estos 12 años vemos que el kirchnerismo agarró el país con $1 y lo llevó a una determinada cifra cuando se fue, que fue astronómico. Había que pensar en un cambio de modelo y ese cambio de modelo tiene un costo. Yo creo que cuando pensamos que la irresponsabilidad que tuvo el kirchnerismo durante los 12 años, utilizando la inflación como un método o como una herramienta de la economía, cuando pensábamos que teníamos un país totalmente aislado de todo el mundo y que la verdad que
no era sustentable, pero no era sustentable no solo para Macri, no era sustentable ni para el candidato de ellos, ni para Scioli, no era sustentable para nadie. Esta es una situación que se venía a venir en donde no había ningún tipo de remedio. Hoy creo que el Estado Nacional toma en cuenta la necesidad. Estamos hablando de un Estado Nacional que, lejos de lo que se cree, tiene el mayor presupuesto social de la historia, tiene la mayor línea de crédito para las pymes, tiene ley de pymes. Me parece que es muy importante entender que hay que separar cuestiones políticas, ideológicas, y hay que entender que lo que se está tratando de hacer es generar un país que sea serio, creíble, que tenga la mayor ocupación en términos de trabajo, pero también producción nacional. Se está potenciando eso. Y bueno, es la necesidad que tiene hoy el país de tener esos fondos para ponerlo a disposición del trabajo y la producción. Alejandro, muchas gracias por haber estado acá, muy amable. Alejandro Rosselló, entonces pasó por Línea Directa, presidente del Consejo Municipal de Rosario. Nosotros nos vamos, por la amabilidad de habernos acompañado, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar el próximo martes, 20:30, aquí como siempre, en la conducción Marcelo Malvestiti, en la producción general Cintia Gómez Cerrudo. Han sido muy amables.